Hola amigos, buenos días. Si te has preguntado en alguna ocasión si tu perro podía comer kefir, es decir, el famoso yogur búlgaro o yogur de pajaritos, que tiene muchos nombres, en este vídeo te voy a explicar que no solamente lo puede comer, sino que tiene unos beneficios impresionantes. Yo de hecho prácticamente ya no receto probióticos de los comerciales. Te explicaré pues en este vídeo todos los beneficios, cómo lo tienes que dar, a qué dosis y para qué te va a servir, que va a ser fundamental. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y te lo cuento en el vídeo. Antes de explicarte qué es el kefir o yogur de pajaritos y todos los beneficios que tiene, creo que tengo que explicarte lógicamente qué son los probióticos, ¿vale? Los probióticos se llama probiótico a una serie de bacterias beneficiosas, básicamente bacterias, aunque hay también algún tipo de levadura, que podemos tomar tanto los humanos como la gran mayoría de mamíferos y cuya función radica en restablecer el equilibrio de la flora intestinal. Pensar que, por ejemplo, el intestino, tanto el nuestro como el de los animales, en la práctica es como un universo donde viven cientos de millones y millones de bacterias, de forma normal, bacterias que son beneficiosas, que aportan, por ejemplo, mecanismos de defensa, que estimulan nuestro sistema inmunitario, que nos hacen más resistentes, que facilitan la digestión, etcétera, etcétera. Y esta flora intestinal en ciertas situaciones se puede ver alterada, porque entran bacterias patógenas, porque hay una enfermedad vírica, una situación de estrés, miles de situaciones, un tóxico o veneno, etcétera. Un mogollón de situaciones en las cuales esa flora se puede ver alterada. Y el probiótico lo que va a hacer es llegar de nuevo al intestino y asentarse sobre él, desplazando básicamente a las bacterias que están originando ese problema. Digamos que esa bacteria se pega con las otras para restablecer el equilibrio y que el intestino vuelva a funcionar otra vez. ¿De acuerdo? Este es, digamos, el principio básico de cualquier probiótico. Es decir, darlo por boca para competir de forma natural contra los agentes patógenos que están en el intestino. ¿Qué es el kefir? El kefir no es más que un probiótico y es uno de los probióticos naturales mejores, desde mi punto de vista, de los mejores que hay. Está también el yogur natural, hay un montón de probióticos, pero el kefir, desde mi punto de vista, tiene una serie de ventajas o de beneficios que otros no tienen. Como ventaja principal, destaca la variedad de bacterias que tiene. El kefir o yogur de pajaritos tiene como probiótico un montón de bacterias beneficiosas. Os las pongo todas en este listado. ¿Y qué tipos de kefir podemos encontrar en el mercado? Pues en el mercado, cuando vayáis a comprar kefir, os pueden vender kefir de tres tipos. Kefir de agua, kefir de leche o la kombucha. La kombucha en verdad se le llama kefir, pero es un kefir a partir de tés. Yo lo considero muchas veces más otro tipo de probiótico que los otros dos. Para mí, el mejor y el más adecuado para los perros va a ser siempre el kefir de agua. El kefir de leche no es que sea malo, pero a muchos perros les sienta mal la leche, los productos lácteos. Y quieras que no, aún conserva unos niveles altos de lactosa, de manera que en algún perro le puede sentar mal. Por lo tanto, si vas a dar el kefir como probiótico, por ejemplo, como os voy a explicar a continuación, para alteraciones intestinales como pueda ser la diarrea, pues si están dando también al mismo tiempo leche en el kefir de leche, a lo mejor, no voy a decir que en todos los casos, pero en alguna ocasión vas a hacer que el perro vuelva a tener una diarrea, con lo cual vamos para atrás como los cangrejos, ¿de acuerdo? Otra diferencia entre el kefir de agua y el kefir de leche es que el kefir de leche, si os lo hacéis en casa, es mucho más fácil de hacer que el kefir de agua. Pero bueno, si lo vais a comprar a nivel comercial, ya hecho, yo recomendaría que compraseis siempre el de agua. Si lo hacéis en casa y vuestro perro no es intolerante a la leche, no es intolerante a la lactosa, pues lógicamente hay que reconocer que es más fácil de hacer el kefir de leche. Eso está más claro que el agua también. ¿Qué beneficio nos va a aportar el kefir? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues bueno, en primer lugar,
hay que decir que el kefir nos va a venir muy bien para recuperar a perros que hayan tenido un problema intestinal, que haya dañado su flora intestinal, valga redundancia, y que por lo tanto les cuesta un poco arrancar otra vez a comer bien y que la comida les siente bien. El kefir, al llevar tantas bacterias, va a hacer que esa flora enseguida se ponga en marcha y que el alimento lo aproveche mejor y que de forma más rápida el animal gane peso. También se ha visto que tiene un efecto muy bueno reduciendo los posibles efectos secundarios de los procesos inflamatorios, especialmente a nivel del tubo digestivo, gastritis, colitis, etc. Actúa también por competencia en los procesos infecciosos. Imaginaros que el perro tiene la presencia todavía de un coli o de una salmonela y llega el probiótico, le pega un codazo a la salmonela y la deja tiesa. Porque son dos entes vivos que compiten y al competir, la salmonela que estaba haciendo mal le estamos metiendo otra bacteria que le pega un empujón y la tira fuera. Ese es uno de los efectos que se tiene muy demostrado en el caso de los probióticos, es decir, la competencia con bacterias patógenas. También se ha visto que al ser un potenciador del sistema inmune nos va a servir muy bien para los procesos alérgicos, especialmente alergias de tipo respiratorio. Imaginaros que estamos hablando del intestino, que algo que damos por boca nos va a disminuir las alergias respiratorias, y las alergias cutáneas, dermatitis, eczemas, etc. Y luego se ha visto también que estas bacterias que contiene el kefir son altamente positivas para otro tipo de inflamaciones, como puedan ser las artritis, o incluso para la prevención y el tratamiento de algunos tipos de cáncer, especialmente cánceres del tubo digestivo. ¿Cómo tenemos que dar el kefir y a qué dosis lo tenemos que dar? Principalmente de los diferentes tipos de kefir, yo ya os he dicho que prefiero el kefir de agua, pero dentro del kefir de agua prefiero ya directamente el agua kefirada, es decir, el kefir de agua sin las bolitas. Esto ya sea lo compráis, le apartáis las bolitas y seguís haciendo kefir, o hay empresas que venden el agua de kefir directamente, que esto es un agua riquísima en bacterias y es súper práctico de dar. Y normalmente recomiendo que se dé a la dosis de una cucharada sopera al día, es más que suficiente. Pensar que esas bacterias que están vivas, una vez las toma el perro, en el intestino crecen enseguida. Crecen enseguida compitiendo con las bacterias conflictivas que pueden haber en el intestino. A mí hay una forma también que me gusta mucho, y esto es un truco ya de veterinario viejo, y es que normalmente cuando, por ejemplo, un cachorro o un perro joven tiene diarrea, interesa, si la diarrea es abundante, cortarla enseguida. Y entonces puedes darle medicamentos a base de pectina, que hay un montón, o por ejemplo coger y hacer un puré de manzana, un puré que coges una manzana, le quitas el corazón y la piel y la pones a hervir, sacas la manzana, la machacas y a esa manzana le echas la cucharada de agua kefirada. Con esto formas una compota que tiene el efecto de absorber el agua de la diarrea y al mismo tiempo el efecto del kefir de repoblar el intestino con bacterias positivas. Y además se puede dar justo al mismo tiempo que estás dando el antibiótico, es decir, es el complemento ideal. Yo para cualquier diarrea, el agua kefirada con, en este caso, como os he comentado, la compota de manzana, genial, funciona de vicio. Y de verdad es que no cuesta mucho. A veces nos gastamos mucho dinero en medicamentos cuando tenemos soluciones que son tremendamente prácticas. Si os ha gustado el tema este del kefir, estoy más que convencido que os gustará saber también los beneficios que tiene el yogur, el primo hermano del kefir, que os lo pongo aquí arriba, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, por favor. Chao.